No sé si ustedes se acuerdan cuando hicieron el compromiso de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. ¿Y se acuerdan qué pensaban en ese momento? No lo van a decir, ¿verdad? No se preocupen. ¿Y qué sentían? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? La fecha no, porque ya es una hazaña querer recordar a veces la fecha, ¿verdad? Pero yo recuerdo un poco eso. Recuerdo perfectamente el día, recuerdo la hora, recuerdo los pensamientos, pero más y sobre todo recuerdo cómo me sentía. Me sentía como en otra onda, como en otra atmósfera. Me sentía muy alegre, me sentía muy alegre, muy optimista, muy esperanzador. Me sentía muy bien. Cuando hice eso, yo lo pensé, yo entré a la iglesia como de 17 años, 16 años. Y después de unos meses dije, este domingo voy a hacerlo, ¿verdad? Porque he llegado a la convicción, o he llegado a entender, decía yo en mi ingenuidad, pues, de que este día lo quiero hacer. Y lo hice. El pastor, que se llama Carlos Figueroa, me dijo, no te vayas a ir, espérame. Y fue a traer un libro y me lo dio. Y léelo, y cuando lo leas, me decís y te voy a bautizar. Entonces, lo leí una vez y no entendí nada. Lo leí la segunda vez, tampoco. Cuando lo leí la tercera vez, tenía preguntas. Entonces, pero él así me dijo, ¿verdad? ¿Ya lo leíste? Sí, ya lo leí. No recibí ni una clase para bautizarme, porque en esa oportunidad y en esa iglesia no había eso. Sí, lo leí. ¿Cuántas veces lo leíste? 3. Ah, pues sí, tal día te bautizo, tal fecha. Bueno, está bien. Y caballo, me bauticé. Cuando acepté a Jesús como Salvador, después de un tiempo de haber estado leyendo el libro antes de bautizarme, ¿verdad? Entonces yo entendí que había que aceptar a Jesús como Señor, no solo como Salvador. Yo no lo entendí con la primera vez que hice eso, ¿verdad? Solo una vez lo he hecho, pero cuando dije yo que había aceptado a Jesús como mi Salvador, no había entendido que a Jesús hay que aceptarlo también como Señor de la vida. Entendí entonces que tenía que estudiar la Biblia. En ese entonces ya tenía más de 17 años. Iba casi a toditas las reuniones de la iglesia. Obviamente iba a la sociedad de jóvenes. En la sociedad de jóvenes no había ningún adulto. Todos éramos jóvenes. Era una reunión bastante... A mí me gustaba mucho la reunión de jóvenes. Teníamos una etapa de estudio bíblico, una etapa en cada reunión, ¿verdad? Una etapa de alabanzas, de cantos, de oración, pero también en esa época se le llamaban juegos sociales, se le llamaba en esa época. Dentro de toda la reunión hacíamos eso. Hacíamos reuniones diversas con los jóvenes, como por ejemplo salir, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Era durante la guerra, esa. No vayan a creer que era una época de que no había nada, ¿verdad? Eso fue durante la guerra, 1983. Ahí entendí que no me bastaba eso. Yo quería aprender un poco más de la Biblia. Y supe por primera vez que había un seminario que llegaba los miércoles
a esta iglesia a enseñar. Y fue la primera vez que conocí a los hermanos Carlos Sánchez y Stan Slay. Yo no los conocía, no sabía nada de ellos, de su trayectoria de liderazgo, no sabía nada. Yo llegaba al curso que daban ellos, por extensión se llamaba en esa época. Me gradué de ese curso, recibí otro y ahí entendí que necesitaba estudiar teología. Porque uno no estudia para pastor, uno estudia teología. Tradicionalmente se dice eso, fue al seminario a estudiar para pastor, ¿verdad? Pero no, uno lo que estudia es teología. Ahí supe que necesitaba estudiar teología, averigüé y me metí al seminario. Yo estaba consciente de que necesitaba estudiar la Biblia. Nadie me dijo eso en la iglesia. Nadie me ofreció eso en la iglesia. En aquella iglesia. Nadie me ofreció eso. Pero yo entendía eso. El hermano Carlos Figueroa tenía muchas características. Y una de ellas tenía su forma de tener cierto tipo de expresiones. Y él decía, ¿me pueden decir cuál? Yo creo que muchos lo conocieron, ¿verdad? Él tenía una voz igual que el hermano Efrén. El hermano Efrén no necesita amplificador ni nada de eso, ¿verdad? Él ya lo tiene incorporado. El hermano Carlos Figueroa no necesitaba micrófono, no usaba micrófono en esa época. Tenía un vocerrón envidiable, ¿verdad? A mí me gustaría hablar así. Entonces me decía él, a mí me pueden acusar de varias cosas, pero de lo que no me pueden acusar es que yo no enseñe Biblia, porque yo predico, y allí abro comillas, pura Biblia, cierro comillas. Era un hombre así. El hijo de él se llama igual que él, que varios también lo conocen. Bueno, de hecho son familiares de él. Entonces Carlos Figueroa, papá pastor, era un hombre así, muy accesible, humilde. Siempre decía, yo voy a ir a morir al Jobo, decía, que está en el volcán de San Miguel. Y de hecho construyó un templo, una casita pastoral y falleció más o menos por él. Cuando veía llegar a Carlos Sánchez y a Slay, yo ahí entendí que tenía que estudiar teología entonces, y Biblia. Averigüé, pregunté. Me dijeron mucha gente de la iglesia, no sabemos nada de eso. En la iglesia, llegaban a esa iglesia, y muchos me dijeron, no conocemos el ITBES. Hasta que averigüé, y les pregunté a ellos después, ¿verdad? Y entonces hice todo el trámite y me metí. Yo estaba entonces consciente de que estudiar la Biblia era importante para saber quién era Dios y qué quiere que yo haga. Yo no pensaba en nadie más. No pensaba en nadie más. Como por ejemplo me tocó trabajar en una organización, una ONG, y esta ONG tenía un nuevo proceso de elaboración de perfiles de proyectos, presupuestos, etcétera, 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 etcétera. Las siglas suenan a algo un poco raro de aquí en El Salvador, por eso no las voy a decir, pero era una nueva forma de elaboración de perfiles de proyectos y cómo ejecutar proyectos de desarrollo. Y anduve preguntando, ¿verdad? ¿Quién conoce de esto? Nadie conocía en la oficina. 475 empleados habíamos. Y solo uno sabía. Don Carlitos, que usted lo conoce. Y entonces fui donde él, ¿verdad? Y le digo a un compañero de él, de financiero, ¿verdad? Y le digo, miren, fíjese que necesito
elaborar una propuesta, se llama eso, ¿verdad? Una propuesta de un perfil de proyecto de desarrollo y con su presupuesto, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cree que me enseña? Y se me quedó viendo así. Yo no enseño a nadie que venga a jugar aquí. No, si yo lo que le estoy preguntando es que si me enseña, no sé que si me enseña a jugar. Si te formalizas y si respondes, te enseño. Vaya. Le pedí permiso a mi jefa, no me dio permiso y me fui a meter a la capacitación. Y me enseñó. Después de don Carlitos era yo en todo el país que sabía hacer esos perfiles de proyecto. Y después nos hicimos amigos con don Carlitos, ¿verdad? Que ella también falleció. Entonces, me dice la directora de país de esa organización, ¿y quién le enseñó a usted? Don Carlos. Y usted puede enseñarle a otro. Sí. Y así sucedió la cosa. El punto de aquí de contarles esto es que tuve que averiguar, investigué y me metí. Así es en esto de la iglesia también. Así es en esto del reino de Dios también. El texto que nos ocupa ahora está al final. Mateo tomó la decisión de escribir esa parte al final del Evangelio. Al final del Evangelio. Cuando ya ha sucedido todo lo que sucedió, que todos nosotros conocemos. Los aciertos, desaciertos de los discípulos de Jesús, las acciones de Jesús, las proclamaciones de Jesús, los anuncios del reino de Dios de Jesús. Jesús lo que viene a enseñar es el reino de Dios. Y como hemos estado estudiando en la escuela bíblica dominical, mientras Jesús está hablando del reino de Dios y va por una parte, los discípulos, la gente, incluyendo María, van por otro lado, entendiéndole diferente. Y no haciendo conexión con eso. Ni con Jesús, ni con el mensaje de Jesús. Sin embargo, es todo un proceso. Es todo un proceso. Al final de entonces, según el Evangelio, según Mateo, dice Jesús a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El único que tiene eso es Jesús. Nadie más. Es Jesús. Como toda autoridad le han dado a Dios, a Jesús, en el cielo y en la tierra, manda a sus discípulos, adivinen a qué, a hacer discípulos. Lo mismo que hizo Jesús. Lo mismo. No hay dónde perderse en eso. ¿A dónde hay que ir? A cualquier parte. A nosotros nos tocó vivir en un lugar determinado. A nosotros hemos decidido vivir en una colonia, en una comunidad, en un barrio, ¿verdad? Etcétera. En un municipio determinado. ¿Quiere decir que solamente allí puedo hacerlo? No. Lo podemos hacer en cualquier parte, con cualquier persona. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos. Eso no lo digo yo, lo dice Jesús. Y como nosotros hemos aceptado a Jesús como Salvador, pero también como Señor, hay que obedecerle. No tenemos de otra más que obedecer. ¿A quién? ¿Al pastor? No, ¿verdad? A Jesús. Entonces, hay que ir a cualquier parte. Al barrio, pues, ¿verdad? Allá afuera, por ejemplo. Tenemos que ir allá afuera. Tenemos que ir allá afuera también y hacer esas visitas, esas conversaciones, esas invitaciones, allí afuera, para poder entonces invitar a que entren, pero también con nuestra familia, con nuestros vecinos,
con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Hay que hacer eso también ahí. Entonces, no hay que ir a la India, por supuesto, ¿verdad? No. A Sri Lanka, no. No está en el radar nuestro, no está ahí, a no ser que por cuestiones de otra índole, ustedes vayan y tengan que vivir en esa zona, ¿verdad? Entonces, también tendrían que hacerlo. Pero si han ido, por ejemplo, hay un municipio que tiene unos nombres de cantones bien chistosos, ¿verdad? Patas Heladas, por ejemplo. Chupadero. Y son municipios que no creerían qué municipio es ese, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia estuvimos, en una de las iglesias donde estuvimos así, en un cantón y la dirección era así, ¿verdad? Avenida José Matías Delgado, barrio El Chupadero, ¿verdad? Era la dirección. Hermanos y hermanas, cuando uno tiene interés, averigua, investiga y se mete. No esperen, ya estamos en el contexto de la nueva oficialidad de la iglesia. Vamos a elegir ahora más tarde la comisión de nombramiento. No espere que la comisión lo invite. Usted métase. Averigüe qué comisión quiere y métase. No lo tienen que rechazar nadie para involucrarse en el servicio del Señor. Nadie. Hay que rechazar a nadie. Todos y todas tenemos algo que aportar en la construcción del reino de Dios. Todos y todas. Y estaremos siguiendo fielmente a quien le hemos entregado nuestra vida en gratitud por el perdón de nuestros pecados. ¿Quién es? Jesús. Es nuestro Señor y Salvador. Amén.